principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Hermano, gracia y paz. Con el favor de Dios, hoy vamos a tratar un tema, van a ser 2 reuniones, y es un tema muy polémico. Podríamos llamarlo con signo de pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? O podríamos llamarlo de manera afirmativa: la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Sí? Sabemos que en cuanto a este tema hay mucha oposición, porque hoy en día, en el evangelio que se predica hoy día, se está enseñando que la iglesia no pasará por la gran tribulación, y se está enseñando que la iglesia será arrebatada antes del suceso de la gran tribulación, ¿sí? Porque dicen algunos hermanos que Dios no nos ha puesto para ira, y dicen que la gran tribulación es la ira de Dios. Nosotros tenemos que establecer una diferencia en las Escrituras. Primero, entender qué es la gran tribulación para la iglesia, y entender qué es la ira de Dios para el mundo. La iglesia no participa de la ira de Dios. El mundo sí. Trompetas, sellos, ¿sí?, copas o tazones de la ira, pero la iglesia no participa de ello. Entonces, si Dios quiere, en la segunda reunión vamos a mirar cómo la iglesia va a estar en medio de las copas, en medio de las trompetas, en medio de la ira de Dios que está descargando sobre el mundo, y tiene razones Dios fuerte para hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a mirar algunos textos primero en las Escrituras, y vamos a empezar en esta primera parte a tratar primero un aspecto. Cuando tú quieras conocer algún tema, porque nosotros no somos los primeros en hablar de la iglesia. ¿Cuántos años ha surgido, ha pasado después de que el Señor Jesús ha muerto y resucitado? Más de 2000 años, ¿cierto? Entonces no somos los primeros en decir que es la iglesia, ¿sí? No somos los primeros en hablar acerca de las Escrituras. Hay muchos hermanos que han hablado antes de nosotros acerca de esas cosas. Entonces, cuando tú quieres conocer qué es la iglesia, cómo era la iglesia en los primeros siglos, pues tú buscas literatura de los hermanos patrísticos, de los hermanos antinicenos, porque ya han hablado. Entonces miramos qué es lo que el Señor ha revelado a estos hermanos. Y cualquier tema en las Escrituras que tú quieras conocer, tú lo buscas en la palabra, tú lo buscas también en la historia. Hay muchos hermanos que han escrito acerca de los atributos de Dios. Orígenes tiene un libro que se llama De los Principios, y ahí él habla de los atributos de Dios en ese libro. Y hay muchos temas que buscar en la antigüedad acerca de lo que es Dios, de las 3 personas divinas, de la iglesia, de los ancianos, de los obispos, ¿cierto? Pero hay una particularidad, hermanos. Cuando uno busca en la historia antigua acerca de la doctrina de la pretribulación, no era común. Tú vas a buscar libros de hermanos serios que hablaran de eso, y era difícil. Había uno por ahí, otro por ahí, eran muy contados. Pero más sin embargo, si buscas literatura acerca de la pretribulación, vas a encontrar más, y más hermanos serios que hablaban de eso. Entonces ya de entrada eso nos tiene que decir algo. ¿Qué pasa? Que en la historia de la iglesia ese tema casi no fue hablado, ¿sí? Porque no era lo normal, hermano. El hermano Gino, en su libro Apocalipsis, habla y muestra algunos hermanos que hablaron del tema de la pretribulación. Por ejemplo, el Efraín el Sirio en el 370 fue uno de los primeros que empezó a hablar de un arrebatamiento antes de la tribulación. 370, estamos hablando casi de 300 años después de la muerte del Señor. Luego en 1700 sale un hermano, un pastor bautista llamado John Hill, que también hace esa propuesta, ¿sí? Pero no es como documentada, no es como muy seria, sale así. El que tiene una propuesta documentada un poco más seria ha sido un chileno, un jesuita llamado Lacunza, en el año 1800. En el mismo tiempo, Edward Irwin y Margaret MacDonald hacen también otra propuesta acerca de la pretribulación, o sea, un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Pero definitivamente el que impulsó
un arrebatamiento antes de la gran tribulación fue un hermano muy querido entre nosotros, que nosotros lo leemos mucho, en el caso nuestro, John Nelson Darby, ¿sí? Nuestro hermano de los hermanos Plymouth, un hermano que empezó con los hermanos libres en Inglaterra, y él documentó, se conoce como el padre del dispensacionalismo, y él documentó un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Era un hermano muy serio, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando él documenta eso, hay otro hermano, un colaborador juntamente con él, llamado Benjamin Newton, que se le opone. Entonces hay una división, ¿sí? Por causa de ese tema y muchos temas más que ocurrieron allá en Plymouth en ese tiempo. Entonces, hay una Biblia muy conocida en el mundo evangélico, que es la Biblia del reverendo Scofield. ¿Me han escuchado? Ok. Entonces, Scofield toma las notas de John Nelson Darby, de ese tema, acerca de un arrebatamiento antes de la gran tribulación, ¿sí? Y más adelante, cuando él muere, un hermano, que es una persona muy reconocida en los Estados Unidos, el hermano Lewis Sperry Chafer, que tiene un libro muy bueno que se llama Teología Sistemática. Él también sigue con las notas de Scofield y bueno, es muy conocido ese libro de Teología Sistemática y el hermano también es muy conocido. Entonces, ellos siguen esa línea, ¿sí? Entonces, el hermano Gino logró como resumir las personas más importantes que hablaron acerca del tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a primero a leer un texto en Primera de Pedro 4.1 y vamos a hacer un ejercicio en las Escrituras que nos hablan acerca de la tribulación. Primero, antes de entrar un poco más en el tema. Vamos a leer Primera de Pedro 4.1 y ese va a ser como nuestro texto base en este compartir. Primera de Pedro 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Entonces, ¿qué enseña el apóstol Pablo por el Espíritu? Hermanos, a los expatriados, Cristo padeció por nosotros en la carne. Y les estamos diciendo hoy que se armen del mismo pensamiento. ¿Cuál? Que como así como Cristo padeció, ¿qué va a suceder con nosotros? Debemos padecer. Entonces, cuando enseñan que la iglesia no pasa por la gran tribulación, ¿qué es lo que están haciendo? Desarmando a los hermanos de que van a padecer por causa del nombre del Señor. Entonces, cuando los hermanos se enfrenten a la situación, están completamente desarmados. Pero el Espíritu no dijo eso, el Espíritu dijo, armaos de ese mismo pensamiento, hermano. Ese va a ser nuestro texto base. Entonces, vamos a centrarnos, porque la gran tribulación, porque hay un último periodo de 7 años, y lo que se llama gran tribulación es la mitad de ese periodo, porque eso es lo que muestra las Escrituras. Entonces, como eso es lo que muestra las Escrituras, solamente nos vamos a centrar en esos 3 últimos años y medio. No nos vamos a centrar tanto en los primeros 3 años y medio, porque la gran tribulación es a comienzo de la mitad de la semana. Entonces vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esa última semana para empezar entonces a estudiar a partir de ella. Vamos a ir a Daniel 9 y vamos a ver una palabra que es la palabra hebrea chabuá. Y la palabra hebrea chabuá significa 7 sietes, 77 significa la palabra hebrea. Y ya vamos a mirar entonces qué significa eso. Daniel 9, versículo 20. Vamos a empezar a leerlo porque este es el texto donde se habla acerca de las semanas. En la Escritura hay términos sinónimos. No sé si lo han escuchado. Tiempos, tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Han escuchado este término? 42 meses. ¿Han escuchado este término? 1260 días. ¿Sí? ¿Han escuchado este término? 3 años y medio. Todo es lo mismo. Todos son sinónimos. ¿Sí? Es un único periodo. ¿Sí? Daniel 9:20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahvé mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio,
volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 chabuá, ahí donde dice semanas son chabuá, 77. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Estas son semanas de años, ¿sí? Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea que los judíos tenían la fecha exacta de la venida de Cristo por este texto, ¿sí? Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y mire que lo que dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, si vemos el versículo 26, si vemos el versículo 25, dice desde que se dio la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, habrían 7 semanas y 72 semanas. El total de las 77 son 490 años, ¿sí? Pero estaban divididos en 3 periodos. Un primer periodo de 7 semanas y un segundo periodo de 72 semanas, ¿sí? Hasta el Mesías príncipe. Entonces, en Lucas habla acerca del tiempo de los gentiles, porque esta profecía primeramente es para con Israel, ¿sí? Porque está hablando tu pueblo, el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, hasta el Mesías príncipe se cumplen 69 semanas. 7 semanas y 62 son 69, quedando todavía una semana pendiente. ¿Por qué? Porque cuando mataron al Mesías príncipe, empieza el tiempo de los gentiles. Porque a partir de ahí, Roma coge a Jerusalén, o sea, ya lo tenía, pero destruye el templo. Muchos judíos son expatriados. En el 132 vuelve nuevamente Roma a acabar con Jerusalén. Y desde ahí ha sido el tiempo de los gentiles en Jerusalén. Hasta, ¿sí? 1948 empieza la higuera otra vez a tomar fuerza, ¿sí? Pero todavía es el tiempo de los gentiles. Entonces, falta una semana. Esa última semana está representada en los últimos 7 años, ¿sí? ¿Sí? En los últimos 7 años. Entonces, pasará algo en la última semana. Mire que es lo que dice el versículo 27. Y por otra semana, porque recuerde que el versículo precedente, la parte B, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese pueblo de un príncipe que ha de venir, está haciendo relación al anticristo. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero no será guerra la última semana, ¿sí? ¿Qué dice la escritura? Por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿sí? Entonces, ¿qué hará este hombre en esos últimos 7 años? Antes de que Cristo venga, va a traer paz. Inicialmente la traerá ¿a dónde? Donde nunca ha habido paz, en Israel, ¿sí? Y después traerá paz al mundo, y después quitará el hambre de la tierra, ¿sí? Entonces, entrará en un pacto de paz durante 7 años, pero la escritura dice que va a hacer algo. A la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que el templo se va a levantar, que vuelven a reanudar nuevamente los sacrificios diarios, sacrificio continuo y las ofrendas, y naturalmente él va a hacer un pacto con los judíos
pero en los 3 años y medio, desde que empieza a gobernar, dice la Escritura, quiebra el pacto. ¿Sí? Y cuando quiebra el pacto, entonces eso es lo que se conoce como la megatilipsis, la gran tribulación. Antes pueden haber ciertas persecuciones, pero Dios no habla de ello como la gran tribulación. ¿Sí? Entonces por eso nos vamos a centrar y por eso leímos eso para centrarnos en esa mitad de la semana. Vamos a mirar por las Escrituras que efectivamente es Él. Daniel 11:31. Vamos a leer unos textos así saltados para mirar. ¿Listo? Y se levantará de su tropa, se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Y qué hará? Y quitarán el continuo sacrificio. ¿Cuándo? Recuerde que acabamos de leer a la mitad de la semana. Quita el continuo sacrificio y ¿qué hace al mismo tiempo? Pondrá la abominación desoladora. De lo que habló Mateo, el Señor Jesús en Mateo. El que lea entienda cuando coloquen la abominación desoladora. Entonces cuando Él quiebre el pacto, cuando no permita ninguna religión, sino que toda la adoración va a ser para Él, va a empezar la persecución. ¿Sí? Coloca la abominación desoladora y por eso el Señor es que los manda a huir cuando vean la abominación desoladora donde no debe estar. ¿Sí? Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur, y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén. ¿Sí? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó, en relación con Israel. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los príncipes. En Daniel 8, cuando tú lo lees todo el contexto, pareciera que fuera un sacerdote llamado Onías, me parece. Y por él, mira lo que dice, o sea, el que se engrandeció contra el ejército el príncipe de los ejércitos de los cielos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, nuevamente el mismo término, ¿sí? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ese es el versículo 11. 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Y ese término sacrificio continuo es en Israel. ¿Sí que sí? Entonces nuevamente se vuelve a restaurar el templo porque la Escritura lo enseña de esa manera. En Jeremías y en Tesalonicenses 2. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Vamos a saltar Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Vamos a saltar Apocalipsis en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 13, versículo 12. Entonces, aquí vimos que a la mitad de la semana iba a quebrar el pacto, iba a colocar la abominación desoladora, iba a quitar el continuo sacrificio. ¿Sí? Es ahí cuando se engrandecerá sobre todo Dios, hermanos. Amén. Apocalipsis 13:2 dice, y vi la bestia, este es el anticristo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Esa figura aparece en Daniel, donde aparecen las 4 bestias, que es el conjunto de todos los imperios que han surgido en la anterioridad. Y el dragón le dio su poder, o sea, el diablo le dio su poder ¿a quién? A la bestia. Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Cómo la adoraron? Diciendo, ¿quién como la bestia? Esa es la manera de adorarla. ¿Quién como la bestia? Nos dio paz, quitó el hambre de la tierra, acabó con la guerra que nunca podían acabar los israelitas y los palestinos. Hermano, el Miguel, el arcángel, el nombre significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Él? Porque todos los nombres compuestos con Él hacen referencia a Dios. Daniel, Miguel, Asael, Abdiel. Entonces, los moradores de la tierra dicen, ¿quién como la bestia? Pero los cristianos decimos, ¿quién como Dios? Aleluya, ¿cierto? Amén. ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dicen los moradores de la tierra. Y mire lo que pasa.
También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y aquí es la parte donde venimos hablando. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio, o sea, 1260 días, o sea, tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Aunque la bestia tiene autoridad desde que empieza a reinar, no, desde el principio de los 7 años, que empieza el gobierno de ella. Pero ¿qué pasa? Cuando dice se le dio autoridad, es que se le da autoridad también sobre los creyentes. Porque si Dios no le da autoridad sobre los creyentes, no puede tenerla. ¿Sí? Cuando ustedes recuerdan el suceso cuando en Job muestran que se presentaron los hijos de Dios y entre ellas se presentó el diablo. ¿Cierto que sí? Sí. Ok. Y el Señor le ha dicho, ¿no has visto a mi siervo Job? Y el diablo le dice, claro, pero es que te sirve, él no te sirve de balde. Que mira cómo tú lo tienes prosperado, le diste, y aparte lo tienes cercado. Deja ahora que... Y el Señor le dice, ve, pero su vida es mía. Entonces, él hace porque se le da autoridad. Si no se le da autoridad contra nosotros, no la tendrá, ¿cierto? Entonces, se le da autoridad para actuar 42 meses, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ya creo que fue un poco claro que son los últimos 3 años y medio, donde la bestia va a empezar a manifestarse, va a empezar la persecución, va a irse contra todos los creyentes, contra todos los que profesen alguna religión, porque incluso la bestia va a hacer algo, va a quemar a Roma, según Apocalipsis, creo que es 17 o 18, la va a quemar porque él no va a permitir ningún tipo de adoración más que a él, porque él se va a creer el cuento de que es Dios, la misma locura que le quiso meter el diablo a Eva, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver por el Nuevo Testamento al menos por ahí unos 17 versículos que nos hablan acerca de tribulación. Y después de leer los versículos, pues nosotros podíamos decir, bueno hermano, aquí terminamos la reunión, cada uno saque una conclusión. Si la iglesia debería o no debería pasar por tribulación. Entonces vamos a hacer el ejercicio solamente a leerlo. Y con solo leerlo podemos tener un contexto general de ese tema, ¿sí? ¿Sí? Vamos a leerlo, entonces empecemos. Hechos 20-22. No trajimos Mateo, porque Mateo después lo vamos a tocar. Mateo va a ser un texto que nos va a dar mucha luz acerca de eso. Vamos a leer muchas escrituras, hermano. Amén. Hechos 20-22. Entonces vamos a hoy hablar en este momento de la palabra tilipsis, que significa tribulación. Que es como si que colocara a alguien bajo presión. Eso es más o menos el significado de la tilipsis. Ahora, he aquí, Pablo dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y entonces, mire lo que está diciendo acá, que el Espíritu Santo le está dando testimonio por todas las ciudades, a donde iba, donde predicaba, donde estaba con los hermanos, le decía, te van a venir persecuciones y te van a venir tribulaciones, no solamente en una localidad, en muchas localidades. Romanos 5:3. Vamos a leer en el orden del Nuevo Testamento para poder ir rápido. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermano, pero ¿cómo la iglesia va a pasar por la tribulación? Pues bueno, aquí está diciendo que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce algo. Entonces, nosotros, como veníamos antes de conocer a Cristo, no teníamos paciencia, la paciencia de Dios, entonces necesitamos pasar por tribulación para aprender qué es paciencia. Mira cómo era de necesaria y cómo es de necesaria. Romanos 12:12. 12, versículo 12. Gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Sí? Sufridos en la tribulación. Bueno. Amén. Sí. Segunda de Corintios 1, versículo 4. Estamos en el orden del Nuevo Testamento para encontrarlo rápido. Segunda de Corintios 1:4 dice,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea que si estamos en tribulaciones porque el Señor nos consuela, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos nosotros, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El versículo 8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. De la tribulación que tuvo Pablo allá, llegó al punto que dijo, hasta aquí llegamos. Segunda de Corintios 2:4, un capítulo adelante. Porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en poco. En todo. En todo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en poca prueba de tribulación, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Efesios 3, versículo 3. De 2 Corintios viene Gálatas y luego viene Efesios. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Sí? Entonces lo que sufría Pablo era por causa de la iglesia. Saltemos a Primera de Tesalonicenses 1:6. Entonces viene Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y el Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo vinieron a ser imitadores? Los hermanos de Tesalónica, de los apóstoles y del Señor Jesús. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 3:4. Porque también estando con vosotros, os precedíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces cuando el apóstol Pablo le hablaba a los hermanos, en este caso de Tesalónica, le decía, van a venir tribulaciones. Y ahora saben, ahora la están experimentando. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea que hay sí una tribulación para la iglesia, de personas que la están atribulando, pero al final el Señor atribulará a esas personas que nos atribularon. ¿Sí? Hebreos 10:33, más adelante, unos libros más adelante. Póngale cuidado a este texto, hermanos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. ¿Es qué? Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Sí es? Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea que Juan se estaba haciendo uno en la tribulación con sus hermanos.
en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces creo que es Eusebio el que dice en Historia Eclesiástica, no recuerdo bien en estos momentos, pero dice que a Juan lo metieron en una olla hirviendo y no murió. Entonces por eso lo mandaron para Pasmos. Ese viejito no se muere, vamos a mandarlo entonces para Pasmos allá. ¿Sí? Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Iglesia. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Nos va a tribular. Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este texto lo vamos a mirar después, porque ese es uno de los textos que utilizan los pretribulacionistas para decir que no pasamos por la gran tribulación. Pero ahí dice que pasaron por la gran tribulación. Y vamos a terminar con Hechos 14:21. Lo dejamos para último porque aquí hay algo bien particular. Hechos 14, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, en este caso es Pablo y Bernabé, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, si paramos acá, sale un entendimiento. ¿Cuál? Que efectivamente la iglesia está llamada a ser atribulada y a pasar por tribulación. Cuando nosotros dejamos decir lo que la Escritura dice, sin añadirle nada, podemos entender claramente lo que ella dice. Y leyendo todos estos textos, pues es claro que efectivamente la iglesia pasa por tribulaciones, ¿sí? Entonces, cuando los hermanos que proponen la pretribulación, como que no tienen en cuenta el resto de las Escrituras, porque hay que tener en cuenta esto que está hablando. Y es un testimonio muy fuerte acerca de eso. ¿Amén? Vamos a ver qué dicen las Escrituras de la segunda venida del Señor. Hay una propuesta de los hermanos pretribulacionistas que dicen que hay un arrebatamiento en dos momentos. Una, el Señor viene secretamente antes de la tribulación y se lleva a los discípulos, ¿sí? Para que no pasen por ahí. Y la otra es cuando el Señor ya viene en las nubes de una manera física y visible. Entonces, ya no serían la segunda venida del Señor, sino que serían tres venidas. La primera en carne, la segunda que viene invisible y la tercera que viene visible. Pero eso no es el testimonio de las Escrituras. Vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de cómo viene el Señor. Si viene invisible o si viene visible. Vamos a ver. Apocalipsis 1:7. La Escritura dice que por 2 o 3 testigos. ¿Sí? He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Ese es el testimonio de las Escrituras. Viene con las nubes y cuando venga, ¿qué? Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes fueron? Los judíos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, así es, Señor. Mateo 24:30. Aquí nos vamos a dedicar más que todo es a leer Escrituras, por lo que ya han visto. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, lo mismo que está diciendo Juan. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Otro testigo. ¿Cómo va a venir? Nuevamente en las nubes del cielo. Todo ojo lo verá. Marcos 13:26. El mismo testimonio, pero dado en este caso por Pedro, que Marcos le escribió, que fue el escriba.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gloria nuevamente. ¿Sí? Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea que Juan, Marcos, Mateo y Lucas dan el mismo testimonio. ¿Cuál? Que cuando el Señor venga, todo ojo le verá porque vendrá en una nube. ¿Sí? Zacarías 12, versículo 10. Miren lo que dice Zacarías 12:10. Antes de Mateo viene Malaquías y antes de Malaquías viene Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué dice? Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, en este caso, las tribus de Israel harán lamentación cuando vean y digan, ese fue el que nosotros matamos. Se van a lamentar. Mateo 26, 62. Cuando en este caso apresaron al Señor Jesús. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responden nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora los que le traspasaron, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué el Señor Jesús va a venir en las nubes del cielo? Porque las Escrituras dicen que así como lo vieron ir, así mismo vendrá. ¿Y cómo lo vieron ir? Vamos a leer Hechos 1:9. ¿Sí? Esta reunión más que todo es de lectura de las Escrituras. ¿Sí? Es más confiable leer las Escrituras porque para nosotros es más seguro de lo que nosotros podamos decir acerca de ella. Hechos 1, versículo 9. Entonces lo llevó el Señor a ellos, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo lo vieron ir? En una nube. Entonces, ¿cómo vendrá? En una nube. ¿A dónde fue el Señor? Al Padre. Al Padre. Vamos a leer Daniel 7, versículos 13 y 14. Entonces ahí dice que ascendió a los cielos, entonces vamos a ver a dónde fue. Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, ¿sí? Que vino hasta el anciano de día. O sea, los discípulos, ¿cómo lo vieron irse? En una nube. Y en esa nube llegó ¿hasta dónde? Hasta el Padre. Por eso está diciendo acá, vi yo en la visión de noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de día, o sea, hasta el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando el Señor Jesús asciende en esa nube al Padre, es cuando empieza a abrir los sellos. ¿Sí? El Señor le dijo, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra, ¿sí? Hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Entonces, cuando asciende al Padre en una nube, se sienta en el trono del Padre y empieza a abrir los sellos, lo que aparece en Apocalipsis. Amén, hermanos. Vamos a mirar otro testigo de lo que dicen las Escrituras
de cómo va a venir el Señor, si va a venir de una manera invisible o si nosotros lo vamos a ver. Mateo 24, 27. Mateo 24, 27. Y vamos a mirar que el Señor, que los apóstoles por el Espíritu van a hacer una comparación de la venida del Señor. Y no tiene nada de secreto. Vamos a mirar. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El relámpago que se muestra del oriente hacia el occidente, ¿sí? Así será la venida del Hijo del Hombre, que todo mundo lo va a ver. Lucas 17, 24. Lucas 17, 24. Porque como el relámpago que al fulgurar, esta parte no se le añadió Mateo. Al fulgurar, o sea, se va a ver, va a iluminar. Que sale al fulgurar, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Así será la venida del Hijo del Hombre en su día. ¿Cómo? Como cuando hay un relámpago fulgurante, resplandeciente. Hermanos, eso no tiene nada de secreto. Se ve el relámpago fulgurante de un extremo hasta el otro. Ese es otro testigo. Lucas 17, 37, el verso más adelante, unos versos más adelante, dice: y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? En relación con la venida de él. Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Charles Reading dice que ahí se traduce buitres. Entonces, ¿cuál es la figura acá? Por ejemplo, de águilas y buitres. Cuando hay un muerto o cuando hay carne en la tierra, ¿qué pasa? Se amontonan, en este caso los buitres, ¿sí? O en este caso las águilas, que son corroñeros. Entonces, cuando hay un montón de águilas o buitres en el aire, arriba de un lugar, que está indicando que hay un muerto abajo, ¿sí? O sea, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas o los buitres, como traduce Charles Reading. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor venga se va a ver. Así como se ve que hay un muerto, por los buitres y las águilas que hay, cuando el Señor venga también va a ser visible. Está colocando como un ejemplo, una simbología para eso. Amén. Vamos a empezar otro aspecto. Hay algunos que dicen que como Mateo 24 es para los judíos, y después lo vamos a mirar, dicen que la parusía es la venida secreta del Señor, y dicen que la epifanía es la venida pública del Señor. Entonces vamos a mirar, porque son dos palabras griegas que se utilizan para venida o manifestación, ¿sí? Entonces vamos a mirar las escrituras que dice si eso es cierto o no es cierto, ¿sí? Mateo 24, 3. Entonces dicen que la parusía es la venida secreta y dicen que la epifanía es la venida pública. Entonces vamos a mirar los registros de las escrituras. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra griega ahí para venida es parusía. ¿Sí? Esta es la primera. Segunda de Tesalonicenses 4, versículo 1. Segunda de Timoteo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice así: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La palabra manifestación ahí es epifanía. Entonces, leímos ahorita parusía y aquí leímos epifanía. Entonces, vamos a leer un texto donde combina las dos. Que esa propuesta de que la parusía es la venida secreta y la epifanía la venida pública no tiene sustento en la escritura, porque vamos a leer un texto donde combina los dos, epifanía y parusía, y está hablando de un único momento, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 8.
dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, este es el contexto del anticristo, aquel inicuo del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ahí la palabra no es matará, ahí lo dejará inactivo o inútil, y destruirá con la epifanía de su parucía. ¿Sí? Con el resplandor, ahí es más bien la traducción es manifestación de su venida. Entonces, en este texto están las dos palabras, con el resplandor, la epifanía de su parucía. Entonces, es inaudito decir que parucía es una venida secreta y epifanía es una venida pública, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de un solo momento y le llama el resplandor de su venida, o sea, la epifanía de su parucía. ¿Amén? ¿Quedó claro ese aspecto? Amén. Sí, amén. Ahora vamos a ver otro aspecto, hermano. Como también ellos dicen que el Señor va a venir invisiblemente, es porque dice que es como ladrón en la noche. ¿Sí? Entonces vamos a ver las escrituras que hablan de la supuesta venida secreta del Señor, porque tenemos que mirar todo lo que dicen. Entonces vamos a leer unos textos donde hablan de la supuesta venida secreta del Señor, que dicen que viene como ladrón en la noche. Vamos a empezar en Lucas 12:35. Hermano, la venida no es secreta. ¿Por qué no es secreta? Porque cuando venga, ¿qué pasa? Todo ojo le verá. ¿Sí? No es o sea, ¿qué es lo secreto? El día y la hora. El día y la hora no lo sabe nadie, ni siquiera el Hijo, dice la Escritura, como hombre, pero aunque el día y la hora es secreta, cuando venga todo ojo le verá. ¿Sí? Entonces no es secreto la venida de Él. Lucas 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hay que hacer referencia a eso, a las vírgenes, que habla con las lámparas, el Espíritu, encendidas porque hay aceite en la vasija, en el alma. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Saltemos al versículo 39. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora, no está hablando de la venida del Señor como secreta, sino a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, versículo 40, también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, aquí lo que está haciendo énfasis el Espíritu por Lucas es que la hora es la que es secreta, porque vendrá la hora que nosotros no sabemos, pero cuando venga, todo ojo le verá. O sea, no es secreto, cuando venga todo ojo le verá. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Entonces viene hablando, en el contexto, Pablo viene hablando de la segunda venida del Señor, que es el capítulo 4, que vamos a ver si lo podemos tocar. Y llega el 5 y le dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿cuáles son estos tiempos? La venida del Señor, la segunda. No tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? Aquí dice que viene como ladrón en la noche, claro, porque no sabemos el día. Pero no sabemos el día en que viene, pero cuando el ladrón se mete usted lo ve, ¿cierto que sí? Entonces aquí el asunto es el día, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Ustedes recuerdan? El anticristo va a traer paz, y cuando digan esa paz y esa seguridad, como los dolores de una mujer, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí? O sea, que sorprenderá al mundo.
A nosotros no, porque no estamos en tinieblas, no estamos apercibidos de los tiempos. Levantaron el tercer templo, el mundo se ha dividido en 10 bloques. Cuando veamos eso, cuando veamos el presidente, un gobernante mundial, ya nosotros estamos conociendo lo que está sucediendo. No nos puede tomar en tinieblas ese momento, porque no estamos en tinieblas, estamos en luz. La Escritura dice que nosotros no somos hijos de la tiniebla ni de la noche, somos hijos del día y de la luz, lo dice Primera de Tesalonicenses. Segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y mire también cómo Pedro utiliza también este mismo lenguaje. Pero el día, no la venida, no, porque cuando venga todo ojo le verá. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Recuerda el texto que acabamos de leer anteriormente? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Parece ser que Pedro aquí no habló del milenio, solamente habla del final de los tiempos. Habla de la venida del Señor, no habla del milenio, y habla del final cuando dice Apocalipsis, que de la presencia de Dios caerá fuego en la tierra y la consumirá. Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué dice? El día. O sea, lo secreto es el día y la hora. Pero cuando venga, todo ojo le verá. Eso es claro, hermano, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Está hablando en la iglesia. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sí? Aquí está hablando de una iglesia que no está vigilando y no sabe cuándo viene el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento o en qué parte nosotros podemos ver eso? En los lugares donde están enseñando que no pasaremos por la gran tribulación, porque no sabrán en qué momento el Señor vendrá sobre ellos. ¿Sí? Mateo 24, 43. Nuevamente volvemos a Mateo. Mateo 24, versículo 43. Hoy los colocamos a leer bastante. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El mismo texto que leímos en Lucas. Nuevamente, la hora. Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. O sea que eso es lo que es secreto, no la venida. El día es secreto, la hora es secreta, pero cuando se manifieste todo ojo le verá. Que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13, 32. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Ay, acá hay algo interesante, ni aun el Hijo. Pero no es Dios con el Padre. Entonces, ¿por qué no sabe cuándo viene? Hermano, está hablando como hombre. El Señor Jesús dice que el Padre es mayor que yo. En cuanto a naturaleza humana, el Padre es mayor. Pero cuanto a esencia, es Dios con el Padre. Amén. Eso es lo que enseñan las Escrituras acerca, eso se llama unión hipostática, las dos naturalezas en el Señor Jesucristo, hombre y Dios. ¿Sí? Y terminemos ese aspecto con Apocalipsis 16, 10, que es el texto que más los hermanos utilizan. Vamos a ver entonces qué dicen las Escrituras. Apocalipsis 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor su lengua. ¿Cuál copa? La quinta.
tenemos que prestar atención en qué copa es. Quinta copa. 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Cuál copa? Sexta copa. Y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, o sea, toda la confederación de oriente. China, Japón, Corea, todo lo que es oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ojo con el 15. ¿En qué copa íbamos? Sexta. Y no ha venido el Señor, hermano. Y no ha venido el Señor. Porque ellos dicen que el Señor vendrá por la iglesia antes de la gran tribulación, hermano. Y la sexta copa es en plena tribulación. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué hacemos entonces con eso? Sexta copa y no ha venido. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? Entonces ahí tratamos de ver casi todos los textos donde dicen que lo toman para decir que el Señor viene como ladrón en la noche, o sea que no se va a ver, pero lo que es secreto no es la venida, sino el día y la hora, porque eso es claro, ¿sí? Y vamos a ver entonces cuándo viene el Señor. El Señor viene a la séptima trompeta, hermanos. No viene antes. No viene antes. Y la gran tribulación todavía no ha terminado la séptima trompeta. ¿Sí? Y dicen que los hermanos van a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Y todavía nos ha tocado la séptima trompeta. Porque en la séptima trompeta es que el Señor va a venir. Vamos a leer. Primera de Corintios 15, 51. Primera de Corintios 15, 51. Entonces, esto es así. El Señor asciende en la nube, va a la diestra del Padre, se sienta en el trono del Padre y empieza a abrir los 7 sellos, ¿sí? Eso es claro. Cuando abre el séptimo sello, se empiezan a tocar, ¿qué? Las 7 trompetas, o sea que las 7 trompetas están incluidos en el séptimo sello. Cuando toca la séptima trompeta, ¿salen qué? Las 7 tazas de la ira. O sea que las 7 tazas de la ira están incluidas ¿en qué? En la séptima trompeta. O sea, cuando se toca la séptima trompeta, salen todos los tazones de la ira para ser derramados por el mundo. Y cuando se termine de consumar la ira de Dios, que hace parte de la séptima trompeta, viene el Señor. Qué precioso, ¿cierto? Que viene el Señor. Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, Pablo está diciendo, bueno, no todos vamos a morir, ¿sí? Pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojos. Cuando el Señor venga, resucita a los muertos primero. Entonces a los muertos se les da un cuerpo nuevo, esa es la transformación de ellos. Y los que estén vivos, la Escritura habla de ellos como los sobrevivientes, van a ser transformados. Entonces por eso dice, no todos dormiremos, pero todos, tanto vivos como muertos, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuál es esa? La séptima trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y si sigues leyendo te darás cuenta que es ahí cuando viene el Señor. Apocalipsis 11, versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta,
¿Cuál es esa? La séptima trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Entonces, ¿cuándo toma el Señor los reinos del mundo? En la séptima trompeta, cuando Él viene a reinar en medio de la tierra. Versículo 18. Saltemos al 18. Y se airaron las naciones si tuviera venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces aquí dice que tu ira ha venido y es tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus profetas, a los siervos los profetas. ¿Cuándo va a dar el galardón? Apocalipsis 22:12. Aquí dice cuándo es que va a dar el galardón. No puede ser antes, hermano. No puede ser antes, solo cuando Él venga. La transformación y el arrebatamiento es solo cuando Cristo venga. No puede haber un arrebatamiento antes de la venida, la presencia pública del Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuándo? Cuando Él venga. No puede ser antes, es cuando Él venga que Él dará su galardón para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Y vamos a mirar un último aspecto, para terminar esta primera parte. Vamos a mirar un último aspecto que los hermanos dicen, los que proponen la pretribulación, que el Espíritu Santo va a ser quitado cuando el Señor arrebate a los suyos en la gran tribulación, antes de la gran tribulación. Y dicen que los que se salven en la gran tribulación lo serán por su propia sangre, porque no hay Espíritu. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Escritura, si eso es cierto o no es cierto. Vamos a leer el texto que utilizan como base, Segunda de Tesalonicenses 2:6. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:6, el texto que ellos utilizan como base. Y ya vosotros sabéis lo que lo detiene, o sea, la manifestación del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿sí? Entonces ellos dicen que lo que detiene la aparición del anticristo es el Espíritu Santo, y que cuando el Espíritu Santo sea quitado, entonces ahí mismo se aparecerá. Entonces vamos a ver qué dicen las Escrituras en el momento de tribulación, en el momento de persecución del anticristo, si el Espíritu Santo va a estar o no va a estar. Apocalipsis 9, versículo 1. Mire lo que dice Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta, plena tribulación. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, podían hacer eso, pero estaban restringidos de hacer un daño a ¿quiénes? A unos hombres que tenían el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué es el sello de Dios? Vamos a ver qué dice la Escritura. Efesios 1:13. En plena tribulación, ¿cómo no va a estar el Espíritu Santo? Porque hay unos siervos de Dios que fueron sellados en su frente. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Efesios 1, versículo 13. 13. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, hermanos, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y si leemos Efesios 4:30, con esto terminamos la primera parte. Mire lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Entonces, hay algo que se llama los atributos de Dios. Y en los atributos de Dios nosotros vemos que Dios es omnipresente. ¿Sí? El Hijo también es Dios. Y el Espíritu también es Dios, ¿cierto? Y un salmo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿O a dónde huiré de tu espíritu? Si bajare al Seol y hiciere mi estrado, allí estás tú. Hermano, entonces las personas que dicen que el Espíritu Santo es quitado es porque no conocen los atributos de Dios. Dios es omnipresente. Omnipresente, está en todos los lugares por medio del Espíritu. Entonces, ¿cómo dicen que va a ser quitado? Es como decir que Dios va a ser quitado, pero Dios es omnipresente, el Espíritu es omnipresente, no puede ser quitado. Entonces no conocen el principio de un atributo de Dios, hermano. Amén. Entonces vamos a parar un momento, vamos a orar al Señor. Digno es el Cordero